empezamos a utilizar este Meet, a tener la posibilidad de ver a cada uno de los alumnos que estaban rindiendo frente a la pantalla y bueno, para evitar irregularidades, ¿sí? Así que por eso no pude estar presente. Después les dije que les iba a subir un cuestionario control, no lo pude hacer todavía, ¿sí? Esa es la verdad, por el tiempo, pero bueno, en breve eso lo voy a estar subiendo. Vamos a hacer un repasito de las primeras filminas de este seminario de linfocitos B y ver cómo seguimos, ¿sí? ¿Les quedó alguna duda o quieren hacerme alguna pregunta? Hubo algunas preguntas que se hicieron en el Classroom, yo contesté algunas, no sé si quedó algo pendiente porque en el hilo de las conversaciones se me quedó algo afuera. Aprovechen ahora para plantearlo. ¿No? Bueno, arrancamos. Profe, yo sí tengo una duda. Decime. En el cuestionario, en el último cuestionario, en el de linfocitos T, sí, me quedó una duda que no puedo despejar de ningún lado. En una de las preguntas había una opción que era la correcta, que decía que los linfocitos TCD4 le presentan péptidos antigénicos a TCD8. ¿En qué momento pasa eso? A ver, en sí no es tal vez lo que les prestó a la confusión es abocarse a un momento preciso, pero como célula de la inmunidad, ¿podría o no podría presentarle, si está infectada ese linfocito TCD4 por un virus, presentarle al linfocito TCD8? A ver, para va en ese sentido. Ok, no, yo pensé que era como una función, entre comillas, digamos, que se enfocaba para la activación. En eso. Claro, exacto. Pero ¿podría o no podría presentarle? Sí, si tiene complejo mayor histocompatibilidad. ¿Cuál? 1. No. Sí, ese es el sentido de la pregunta, que como célula de la inmunidad, o como célula, todas las células, salvo las tres que siempre les hago mención, que son los glóbulos rojos, el sincitio y las neuronas, todas las células tienen clase 1. Entonces, si esa célula que estuviese infectada por un virus y el virus hace que lo que se presente sobre la membrana ya no sean cosas de la célula, sino del propio virus, un linfocito TCD8 como célula de la inmunidad adaptativa y citotóxica podría eliminar a esa célula TCD4 infectada. Entonces, como tal, podría hacer la presentación y ser atacada como una célula infectada, pero no porque sea algo propio de la activación del linfocito TCD4. Listo, perfecto. Muchas gracias, profe. Me quedé con esa duda y ya no la podía sacar. Gracias. No hay problema. ¿Alguien más? ¿Otra consulta? Bueno. Linfocitos B. Linfocitos B, entonces, son células del sistema inmune adaptativo a partir de la célula madre pluripotente CD34 positivo, CD38 negativo. Se diferencian del progenitor linfoide en los linfocitos B, células que van a transcurrir gran parte de su ontogenia en la médula ósea, ¿sí? Como órgano linfático primario, y no como los linfocitos T que se iban de la médula ósea para cursar gran parte de su ontogenia en timo. Y en algún momento, ¿sí?, de esta ontogenia, cuando ya están expresando sobre su membrana, y vamos a ver algo ahora, un receptor, ¿sí?, definitivo, van a pasar al bazo, ¿sí?, donde como linfocitos B transicionales, en principio 1 y luego 2, van a culminar algunos eventos de acomodamiento de su BCR y van a salir del bazo como linfocitos B maduros, definitivos, vírgenes. ¿Sí? Linfocitos que nunca encontraron o que nunca se activaron, por lo tanto nunca vieron el antígeno para el cual son específicos. Por eso van a ir a los órganos linfáticos secundarios, ¿sí?, sea tejido linfoide asociado a mucosas, como vamos a ver en próximas clases, o en los folículos linfoides primarios de los órganos linfáticos secundarios que conforman los ganglios, ¿sí?, con la intención de encontrar entonces ahí el antígeno para el cual son específicos. Recuerden que estas células no necesitan que otra célula le presente el péptido antigénico, por lo tanto, van a encontrar un antígeno para el cual son específicos, tal cual se conforma ese antígeno, ¿sí? O sea, que todo lo que esté en la superficie de ese antígeno va a ser reconocido, pero lo que esté en el interior, los epítopes que estén en el interior de esa molécula,
no van a poder ser reconocidos salvo que esa proteína o ese componente se degrade. Esto es lo que lo diferencia de los linfocitos T, linfocitos que, como ya vimos, reconocen péptidos, o sea, componentes de degradación de una proteína. Las proteínas tienen estructuras cuaternarias, ¿sí? Que es distintas formas que adquieren las proteínas después de la beta plegada o alfa hélice y que quedan en el interior distintos péptidos que cuando se degradan a través de las vías de procesamiento sí pueden ser reconocidos por esos linfocitos T a través del TCR. ¿Esto qué les quiero decir? Que hay epítopes que los linfocitos B no encuentran o no reconocen y sí lo pueden hacer los linfocitos T porque la proteína se procesa. Bien, luego de esta breve introducción, esta sería la estructura, como ya vimos, de un linfocito B, donde tenemos dos receptores de membrana, que son las inmunoglobulinas como BCR, ¿sí? Las primeras que sintetiza y expresa en membrana es la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina D, inmunoglobulina que nunca se secreta, nunca aparece como anticuerpo circulante, la inmunoglobulina D, siempre es un componente de membrana. Y fíjense que tienen esas estructuras secundarias que son las que permiten, luego de la transcripción y traducción como proteína de exportación o proteína de membrana, llegar a la membrana, que es la Ig-alfa e Ig-beta, ¿sí? Les dije que no se la confunda nunca Ig con inmunoglobulina, eso no es Ig inmunoglobulina, ¿sí? Es estructura Ig, alfa y Ig beta, como era para el linfocito T, el CD3, ¿sí? Les vuelvo a remarcar que es importante que los antígenos tengan más de un epítope de reconocimiento, ¿sí? Porque si es un solo lugar o un solo epítope el que va a reconocer esa inmunoglobulina como BCR, nunca se va a poder dar el entrecruzamiento que surge a partir del reconocimiento de una de las inmunoglobulinas que forma el BCR con otra. Esto que están viendo acá. Epítope, entonces, es la zona que es reconocida en el antígeno y el paratope es la fracción variable o hipervariable de la inmunoglobulina que va a reconocer ese epítope. Los antígenos podían ser solubles, ¿sí? O particulados. Particulados están sobre una membrana, por ejemplo, la membrana del glóbulo rojo, o partículas de látex, ¿sí? De forma artificial. Y que si un antígeno soluble es reconocido por un anticuerpo, cuando se forma el complejo inmune, que es la unión del antígeno con el anticuerpo, va a precipitar. O sea, en un estudio in vitro, en un tubo, la unión de ese antígeno con el anticuerpo, si el antígeno está solo en solución, disuelto en solución, perdón, se va a ir al fondo del tubo como tal. En cambio, la unión del anticuerpo con un antígeno particulado, por ejemplo, un antígeno del grupo ABO, por ejemplo, la proteína D del RH, ¿sí? Que si bien va a tener ciertas particularidades esa unión, porque las inmunoglobulinas G que reconocen esa proteína D del factor RH tienen los bracitos muy cortos, entonces de por sí sola no van a poder interactuar una con otras y formar, como si lo hacen los anticuerpos del grupo ABO, que son inmunoglobulina M, que van a formar esos aglutinados. Como van a ver en inmunohematología, o si ya lo vieron, para que se pueda dar el aglutinado cuando estamos tratando con inmunoglobulina G y la proteína D del factor RH, necesitamos lo que se llama el suero de Coombs, ¿sí? Que son anticuerpos contra esos anticuerpos del factor RH que permiten la formación del aglutinado. Dice que son bracitos cortos los de la Y de la inmunoglobulina G. Bueno, esto es lo que les mencionaba de los epítopes ocultos y epítopes no ocultos. Esperen que al mismo tiempo le voy dando ingreso a la gente. Esto también lo habíamos hablado, si recuerdan, lo que es el apteno, que el apteno es una molécula capaz de ser reconocida por el sistema inmune, pero que no tiene la propiedad o no tiene el peso molecular para impartir la primera señal de reconocimiento y con eso la activación del linfocito B, ¿sí? Sí, la clase se está grabando. Y va a ser subida directamente al... no vamos a depender más... Este es un Meet mío ahora, de la cursada, no es del centro, así que lo voy a subir yo. El apteno, entonces, es una molécula que no tiene el peso molecular para activar el sistema inmune. Pero que si ese apteno, como puede ser la penicilina, que es un antibiótico, ven abajo la filmina, se une a una proteína propia,
¿sí? O sea, una proteína propia de la persona, el anticuerpo que genere esa persona va a estar dirigido hacia la penicilina, que como tal no va a activar a ese linfocito. Pero si esa penicilina está unida a una proteína propia, ahí sí va a adquirir el peso molecular necesario para activar ese linfocito. Y cuando se generen los anticuerpos, se van a generar los anticuerpos con especificidad a la penicilina, pero posiblemente pueden estar sobre la membrana del glóbulo rojo, y eso va a poder ocasionar hemólisis, porque ahora ya no es la penicilina sola, sino que es la penicilina con una proteína de membrana del glóbulo rojo. Y ahí es donde se va a unir este anticuerpo que tenía la especificidad para la penicilina. Esa es la diferencia entre antígeno y apteno. Esto es cómo se da el reordenamiento. El reordenamiento se tiene que organizar. ¿El reordenamiento de qué? De los genes que van a transcribir y traducir las proteínas que van a formar las inmunoglobulinas, como BCR o como inmunoglobulinas solubles, los anticuerpos. Esto se va a dar a partir del material genético que tienen los linfocitos B. Pero todos los genes que van a permitir transcribir y traducir estas proteínas están en todas las células de esa persona, de ese individuo. Lo que pasa que el resto de las células que no son linfocitos B, para el caso, o linfocitos T, que pasaba lo mismo, no van a poder realizar este reordenamiento. Y todos los genes están en configuración germinal, uno al lado de otro. Y no van a tener la posibilidad de transcribirse y traducirse en proteínas. Sí lo hacen los linfocitos B, porque son las células encargadas de generar estos anticuerpos. ¿Y qué permite ese reordenamiento? ¿Qué permite la recombinación somática? La variabilidad. Generar distintas proteínas con especificidad muy variables una de otra. ¿Sí? Ese reordenamiento es lo que vimos. A ver si lo puedo. Aguárdame, ¿eh? No está. Lo vimos con los linfocitos T, que era ese corte y empalme de distintos fragmentos del material genético, ¿sí? Que hacían que un fragmento B con un J se unan a un distinto D y así en forma distinta. Esas distintas uniones van a dar mayor variabilidad en esta fracción variable de la inmunoglobulina. Ahí ven, tenemos un linfocito en un estadio de pro-B temprano, pro-B tardío. El reordenamiento donde se da en las cadenas pesadas. Si recuerdan el bracito de la inmunoglobulina, paso una para adelante. Acá, esto es la cadena pesada, ¿sí? Esta es la cadena pesada con su fracción variable, y esta es la zona hipervariable, y la fracción constante, ¿sí? Que es la que le da la clase a la inmunoglobulina. Y esta es la cadena liviana. Entonces, el reordenamiento, este primero que vemos acá, inicia en la cadena pesada. Se da un primer reordenamiento en los dos cromosomas, ¿sí? De ese individuo. Y si ninguno de los dos cromosomas puede hacer un reordenamiento legible de esa cadena, ese linfocito B muere por apoptosis. Luego se da un segundo reordenamiento que pasa en el otro cromosoma. ¿Está bien? Lo mismo. Si no podemos obtener un reordenamiento que pueda transcribir y traducir una proteína, se va a dar en el segundo cromosoma. Esperen que se sigue agregando gente. Si no vuelve a ser una proteína o una transcripción y traducción adecuada para formar una proteína, muere por apoptosis. Y esto los tiene que hacer pensar que ese primer BCR que aparece en la membrana de la célula tiene que tener alguna función para ese linfocito que está llevando a cabo su ontogenia. Bueno, ese primer BCR que aparece en la membrana permite transcribir al interior del núcleo de esa célula señales que hacen que ese linfocito no se muera. Entonces, si no tenemos ninguna molécula en la membrana que conforme un BCR primitivo, no va a poder tener señales de sobrevida y ese linfocito B va a morir por apoptosis. ¿Logramos tener esa cadena pesada reordenada? Pasamos al estadio de pre-B, ¿sí? Mientras tanto, en la membrana de esa célula va a estar el BCR con una cadena pesada rearreglada y una cadena liviana, que es la cadena L, sustituta. Es una cadena L primitiva, no importa. Entonces, en ese estadio pre-BCR, como ven en la filmina, se empiezan a dar estos reordenamientos ahora en la cadena liviana del BCR. Y pasa lo mismo.
Eso se llama exclusión alélica. Primero se inicia la transcripción-traducción en un cromosoma. Si no podemos tener una proteína adecuada, pasa a la transcripción-traducción del otro cromosoma. Y nuevamente lo mismo. Si no se da un reordenamiento adecuado para la síntesis de una cadena adecuada, ese linfocito, como ven ahí abajo, muere por apoptosis. ¿Sí? Tenemos dos poblaciones, expresión de dos cadenas livianas, como se fijan, esto es muy importante en distintas patologías tumorales, donde empieza a proliferar una progenie B que se tumoriza, que se identifica, fíjense cómo dice la filmina acá, reordenamiento de la cadena kappa o reordenamiento de la cadena lambda, ¿sí? Este reordenamiento generalmente es 2:1, como muestran las filminas. Si esa relación se modifica, quiere decir que es muy probable que haya una síntesis mutacional de la cadena porque ese linfocito está tumoral, ¿sí? Como puede ser en alguna enfermedad tumoral de los linfocitos B. Posteriormente, entonces, ya tenemos la cadena pesada rearreglada, la cadena liviana rearreglada, entonces ahora tenemos el estadio de B inmaduro, el cual, como les dije, sale de la médula ósea, va al bazo, con B larga y Z, y pasa por esos estadios transicionales 1 y 2, para llegar a ser el estadio del linfocito B maduro. Esa sería la ontogenia del linfocito B, la generación de un repertorio de linfocitos B con una especificidad determinada. Como vimos para el T, las células de la inmunidad adaptativa salen de su ontogenia con la especificidad determinada. ¿Sí? No es que salen a circulación a buscar un antígeno y de ahí obtener la especificidad. No, salen con la especificidad determinada en la búsqueda del epítope específico. Por eso, sí y solo sí, la activación de estas células, tanto de los linfocitos T como de los linfocitos B, se tiene que dar en los órganos linfáticos secundarios, ¿sí? Si no, sería imposible que uno de estos linfocitos encuentre un antígeno específico en cualquier sitio del cuerpo, ¿sí? Son terminales, como les dije, de encuentro y de activación de estas células. Esto a partir de la expresión genética, esto para el linfocito T, por eso dice TCR, pero bueno, es muy semejante para el linfocito B. Sepan que no hay exclusión alélica, esto de que primero se da el rearreglo en una cadena y después la otra, para la cadena alfa del TCR, ¿sí? No hay exclusión alélica. Bien, esta es la estructura de una inmunoglobulina, ¿sí? Está formada por puentes disulfuro, ¿sí? Intracatenario e intercatenario, con un extremo amino terminal y un extremo carboxiterminal. Les vuelvo a repetir, esta es la fracción variable de la inmunoglobulina, esta es la zona de mayor variabilidad, por eso se conoce con el nombre de fracción hipervariable. Esta es la que reconoce el epítope y esta es la que le da el nombre a la inmunoglobulina. Por eso se llama FC de fracción constante o fracción cristalizable. Esto es como se va dando la ontogenia en la médula ósea, el estadio de Tencel, ¿sí? Stem cell, tendría que pasar el progenitor linfoide, el estadio de Pro-B, donde no hay nada sobre la membrana del linfocito, el estadio de Pre-B, donde aparece ese pre-BCR con la cadena pesada rearreglada y una cadena liviana sustituta, y el estadio de B inmaduro, donde tenemos ahora sí el BCR con la cadena pesada y liviana rearreglada. Pasa al bazo, como linfocito B transicional 1 y 2, y de ahí migra hacia los distintos órganos linfáticos secundarios. La imagen ejemplifica con un ganglio, pero no se olviden que también hay tejido linfoide secundario en la mucosa, y eso lo vamos a ver como tejido linfoide asociado a mucosas, ¿sí? Acá les está mostrando cómo estos linfocitos B que vienen del bazo se extravasan a través de lo que se conoce con el nombre de vénulas de endotelio alto, o sea, llegan a este órgano linfático secundario a través de la sangre, ¿sí? Y se ubican en la corteza del órgano, formando, en este caso acá ya estamos viendo un folículo secundario, pero en principio lo que se forma es un folículo primario. Esto se diferencia de esto porque acá ya hay activa proliferación y mitosis de los linfocitos B. Se están diferenciando estos linfocitos B
en centroblastos y centrocitos que vamos a ver en breve. ¿Cómo se activa el linfocito B? Bueno, de igual forma que el linfocito T. Necesita dos señales de activación. Esa primera señal de activación es la del reconocimiento del epítope, ¿sí? El componente del antígeno, ¿sí? A través del paratope. Primera señal. Como célula presentadora profesional, ese reconocimiento permite la endocitosis del complejo antígeno-receptor. Recuerden la vía de procesamiento endocítica. Eso que es endocitado posteriormente es procesado a partir del encuentro de esta vesícula endocítica con el lisosoma, ¿sí? En el interior del lisosoma hay enzimas lisosómicas que lo que van a hacer es degradar ese antígeno y convertirlo en péptidos antigénicos, péptidos que posteriormente se van a presentar a través del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Entonces, como célula presentadora profesional, le va a presentar el péptido antigénico al linfocito T folicular helper. Si se acuerdan de los perfiles TCD4, este era uno de ellos, el cual no sale de ese órgano linfático secundario, el lugar donde también se activó el linfocito T, por reconocimiento de un epítope similar, pero ya no ahora a través del linfocito B, sino por la célula dendrítica mieloide, ¿sí? ¿Se acuerdan? Era un linfocito TCD4 virgen, el cual se activaba y se diferenciaba, en este caso, en este perfil, el folicular helper, el cual va a participar de la colaboración de la activación del linfocito B. ¿Cómo se da esto? Bueno, impartiendo la segunda señal. Este linfocito es el que se está activando a partir de este reconocimiento. Entonces ustedes me pueden decir, pero nosotros estamos viendo activación del linfocito B. Bueno, cuando ahora este linfocito T, folicular helper, se reactiva, por así decirlo, empieza a expresar en la membrana el CD40 ligando, ¿sí? Y empieza a sintetizar y liberar interleuquina 21. Todos estos son importantes componentes para la segunda, que conforman la segunda señal de activación del linfocito B. ¿Sí? Si este es el CD40 ligando, este es el receptor, entonces como receptor transmite señales al interior del núcleo del linfocito B, y este es el receptor de la interleuquina 21, interleuquina mitogénica, o sea, activa la mitosis de este linfocito B. ¿Para qué? Para que se genere un clon de linfocitos B con igual especificidad que tiene acá. ¿Me siguen? Chicos, ¿me siguen? Sí, profe, vamos bien. Bien. Bueno. Sí. Genial. Entonces, acá vemos cómo esta célula, el linfocito B, que venía del bazo, luego de realizar su ontogenia, se dirige por circulación sanguínea a través del homing, ¿sí? Esa migración guiada por quimioatractantes, quimioquinas. En este caso, fíjense lo que les está mostrando, es el CXCRC, es el receptor de citoquinas CXCL, ¿sí? Que ya vamos a ver cuál es. Y el CCR7, si se acuerdan, este CCR7 también lo expresaba. ¿Qué otra célula importante? Que llega al ganglio. ¿Se acuerda alguien? ¿No? Bueno, es uno de los receptores que empieza a expresar la célula dendrítica mieloide cuando del tejido periférico, ¿sí? Se dirige por linfa al órgano linfático secundario para presentarle el péptido al linfocito T, ¿sí? Por linfa. Y este CCR7 reconocía CCL19 y CCL21. CCL, ¿sí? Capaz que rápido no se entiende. Entonces, este linfocito B se introduce en el interior del folículo primario con la intención de reconocer el antígeno para el cual es específico y empezar su activación, ¿sí? Este CCR5 lo que reconoce es esta citosina, ¿sí? El CXL13, que lo va a sintetizar y liberar la otra célula dendrítica que les había mencionado, que era la célula dendrítica folicular, la cual forma el andamiaje para que las células, en este caso los linfocitos B y linfocitos T,
migren a través de ese folículo. Entonces se va a dar las instancias de colaboración TB. Ahí en la filmina ya están viendo una, ¿sí? La primera instancia de colaboración entre el linfocito B y el linfocito T folicular helper. Se activa ese linfocito B. Bueno, esta es la célula folicular dendrítica, ¿ven? Esta es la que sintetiza y libera el CXCL13. Ese linfocito B que se activó, recibió la primera y segunda señal, empieza su activa mitosis, conforma esta zona oscura del centro germinal, ya ahora como folículo linfoide secundario, ¿sí? Esta es la zona oscura, fíjense, todo un cúmulo de centroblastos que van a sufrir la hipermutación somática, no se confundan con el evento de recombinación somática, ¿sí? Que pasaba durante la ontogenia. Esta es una pregunta que generalmente hago en los parciales. Y fíjense que entonces esta instancia se está dando después del reconocimiento del antígeno, muy distinto a la recombinación somática que se daba durante la ontogenia, cuando el linfocito B ni siquiera había salido a circulación, estaba en médula ósea. La hipermutación somática, en definitiva, que también es un reordenamiento a partir del material genético, lo que va a intentar hacer es aumentar la afinidad por el antígeno para el cual era específico, tratar de aumentar la afinidad. Eso también... ¿Me quieren hacer una pregunta, Cecilia? Sí, lo que dijo de la hipermutación somática, lo anterior, que no me acuerdo, sí. Es porque el linfocito B todavía está inmaduro. No, por eso. No, okay. No se confundan, recombinación somática, que estamos hablando de la ontogenia, o sea, lo que se está dando en el interior de la médula ósea, del órgano linfático primario, que sí es un linfocito inmaduro, es un linfocito que se está, vale la redundancia, que está madurando, ¿sí? Claro, por eso la diferenciación sería esa, que Sí, y esto aparte se está dando después del reconocimiento del antígeno, es un linfocito que ya se activó. Perfecto. Sí, y ya incluso cambió de nombre y se llama centroblasto. Perfecto. La hipermutación somática, ¿saben lo que es la mutación de una proteína? Cuando cambia un aminoácido por otro. Entonces, a esa inmunoglobulina en la parte variable, esa hipermutación, ¿sí? Eventos de mutaciones, primero a nivel de la transcripción y traducción, hacen que cambien los aminoácidos, que se da porque hay una lectura distinta de esa polimerasa que va a transcribir el material genético, induce mutaciones en los aminoácidos que van a formar esa proteína. La intención es que esas mutaciones aumenten la afinidad, pero esas mutaciones también pueden alterar la estructura de la proteína, lo que se conoce con el nombre de codones, ¿sí? Una serie de 3 nucleótidos, y van a poder generar un codón que se llama codón de stop en la lectura de la transcripción. Esto es un dato para entender un poquito más, no quiero que recuerden mucho esto, pero es importante. Ese codón de stop hace que cuando la transcriptasa viene leyendo para transcribir en ARN, corte ahí la cadena y se genera una cadena mutada. Y esa cadena después va a tener la estructura de un PCR. Entonces, hasta incluso esa hipermutación somática, lo que queremos es que aumente la afinidad. Pero esas hipermutaciones pueden hacer que ni siquiera esté en la membrana la inmunoglobulina. Y ese centroblasto que estaba en activa mitosis muera porque no tiene el BCR en la membrana. ¿Se entiende? Perfecto. Muchas gracias. No, está bien. Bueno. Hipermutación somática, la intención entonces es buscar el aumento, como ven acá abajo, ¿sí? Generar el codón de stop, lo que hace que no se exprese el BCR, pero sí necesitamos que aumente la afinidad, ¿sí? Es acá donde se dan los eventos de mutaciones. Lo mismo, ¿sí? Centroblastos, ¿sí? Zona oscura, activa mitosis. Después pasan a esta zona si es que esa hipermutación le permite transcribir y traducir la inmunoglobulina, y si esa mutación hace que la afinidad sea mayor por el antígeno, se la pueda arrancar, o se lo pueda arrancar ese antígeno a estas células que lo tienen sobre la membrana, pero que no lo están presentando. Por favor, remarquen eso. La célula folicular dendrítica no es una célula presentadora. Lo que pasa es que esta célula folicular dendrítica, como componente del estroma
de esta estructura, tiene sobre la membrana receptores, por ejemplo, los receptores del complemento, el CR1, o receptores para el fragmento FC, que vimos como ese CD16 que tenía la Natural Killer. Bueno, entonces, se pueden pegar sobre la membrana de esta célula folicular dendrítica el antígeno retenido por la inmunoglobulina, que a su vez está unida a la célula folicular dendrítica por este receptor para el fragmento FC de la inmunoglobulina, o porque está opsonizado ese antígeno por un componente del complemento. Y la célula folicular dendrítica tiene receptores para el componente del complemento. ¿Se entiende la diferencia? Remarquen que no es una célula presentadora, no está presentando ese antígeno por complejo mayor de histocompatibilidad. Solo lo tiene sobre la membrana porque está retenido, ¿sí?, por estos receptores para el fragmento FC o receptores para el complemento, que están reconociendo anticuerpos que opsonizan o C3b que opsoniza, ¿sí? Marca. ¿Se entiende? Nos vamos de vuelta. Sí, está bien, gracias. Bien. Entonces, si este centroblasto, ahora como centrocito, tiene un BCR en la membrana que tiene más afinidad por el antígeno que lo que podría llegar a tener ese anticuerpo que está sobre la folicular dendrítica o ese componente del complemento, se lo arranca. Y volvemos a lo mismo. Como se lo arranca, otra vez lo endocita, otra vez lo procesa y otra vez lo presenta al linfocito T folicular helper. Como vemos acá, tenemos otros linfocitos T. Entonces vamos a tener ahora en el interior del folículo una segunda instancia de colaboración, ¿sí?, y donde se va a dar el cambio de isotipo. Ese cambio de isotipo va a permitir que inmunoglobulina G cambie la clase, perdón, inmunoglobulina M cambie la clase de inmunoglobulina a inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, inmunoglobulina E, el tipo de inmunoglobulina que necesitemos según la respuesta inmune que se está activando. ¿Sí? Bien, cuando pasa todo esto en principio, esos linfocitos que se activan van a poder seguir dos caminos. O se diferencian en plasmocitos de vida media corta, ¿sí?, y esto depende de la expresión genética, ni de casualidad les voy a pedir que se acuerden los genes, pero sí sepan que siga este camino o que siga este como célula B de memoria, va a depender de qué genes se expresen, ¿sí? Entonces puede ir a un camino de plasmocito de vida media corta al interior de la médula del ganglio y sintetizar esas primeras inmunoglobulinas M que hay en una respuesta infecciosa aguda, o diferenciarse en células B de memoria, ¿sí? Posteriormente se van a diferenciar plasmoblastos que ya ahora van a salir del ganglio y se van a ir nuevamente a dirigir a la médula ósea, como están viendo en la imagen. Y en la médula ósea van a ocupar estos nichos, estos se les llama nichos, que van a estar conformados por esta célula estromal de la médula ósea, ¿sí?, que va a liberar esta citoquina CXL12 y que por el reconocimiento a partir del CXR4 van a llegar a la médula ósea, ¿sí? Y es desde ese lugar, como plasmocitos, que van a sintetizar los anticuerpos que tenemos en circulación, ¿sí? Por favor, nunca me digan que un linfocito B, como he escuchado, se convierte en anticuerpo. No, se convierte en célula productora de anticuerpos, ¿sí? Y como tal, fíjense que cambia totalmente al linfocito B que habíamos visto antes, donde el núcleo del linfocito B ocupaba casi todo el citoplasma de la célula, y fíjense, acá el núcleo de este plasmocito es completamente distinto, es mucho más chiquito, y lo que aumenta son las organelas de síntesis de proteínas, porque esto se convierte en una célula totalmente productora de proteínas de excreción, ¿sí? Bien. ¿Qué les quiere mostrar esta imagen? ¿Se acuerdan cuando hablamos de complementos, allá por las primeras clases? El complemento tenía 4 funciones. Además de la inflamación, que es la más importante, también tenía la de ayudar o colaborar con la respuesta B. Este es el correceptor, ¿sí?, el correceptor del linfocito B. ¿Y qué están viendo acá? El CD21. Bueno, este es un receptor de componentes del complemento, de componentes que van a opsonizar los mismos antígenos que puede llegar a reconocer este BCR que tenemos en la imagen. Entonces, si el reconocimiento de ese antígeno por este anticuerpo, por este BCR, perdón, y por este
receptor del complemento, porque está opsonizando, marcando ese mismo antígeno, va a hacer que este linfocito B se active más rápido. Acuérdense fácilmente eso, ¿sí? Si un antígeno es reconocido por el BCR y a su vez está opsonizado, marcado por componentes del complemento que lo reconoce SCD21, el linfocito B se activa más rápido, ¿sí? O sea, es mucho menor lo que se conoce como umbral de activación del linfocito B. El CD19, este clúster CD19, es lo que permite reconocer, por ejemplo, a partir de la citometría de flujo, a la célula como linfocito B. Así como reconocemos a los linfocitos T por el CD3, bueno, a los linfocitos B los reconocemos por el CD19, ¿sí? ¿Se escucha muy bajito? Estoy al lado de la computadora. Uy, se me apagó la... Ahí está. ¿Ven? Esto es lo que les hablaba recién. Fíjense. Esto puede estar reconocido por opsonizado, este antígeno, por anticuerpos, o puede estar opsonizado por componentes del complemento. Y eso hace que el linfocito se active más rápido. Regulación de la respuesta B por componentes de la inmunidad innata, ¿sí? Las células de la inmunidad innata reconocían patrones moleculares asociados a patógenos a través de distintos receptores de reconocimiento de patrones. Las células de la inmunidad adaptativa, los linfocitos T y B, reconocían a partir del BCR y del TCR, pero no por receptores de reconocimiento de patrones. Cuando el linfocito B se diferencia en célula de memoria, como ven en la filmina, ahí empieza a presentar en la membrana receptores de tipo TOL, o sea, uno de los receptores de la familia de los receptores de reconocimiento de patrones. ¿Y qué permite, para qué está esto? Para que se haga lo que se llama activación bystander, que no necesariamente ese linfocito B de memoria tenga que sí o sí reconocer ese antígeno por el cual se activó, sino que hay otros componentes, ¿sí? En este caso distintos patrones moleculares, que pueden hacer que ese linfocito B constantemente se esté activando y generando nuevas células B para mantener un pool constante de linfocitos B de memoria y anticuerpos contra cierto antígeno. Y esta es la idea de las vacunas. Por eso hay vacunas que necesitamos darnos refuerzos y hay otras vacunas que nos damos dosis, ¿sí? Segunda o tercera dosis. ¿Para qué? Para mantener un pool de estos linfocitos B de memoria que mantengan los anticuerpos y eviten que nos infectemos contra el virus, ¿sí? Natural, digamos. Hasta ahora todo lo que vine hablando fue de los linfocitos que se conocen con el nombre de linfocitos B2, ¿sí? Y son esos linfocitos que, como vimos, son linfocitos T dependientes, o sea, necesitan de la colaboración con el linfocito T para poder activarse. Y esto restringe esta activación a que el antígeno para el cual son específicos sea una proteína, ¿sí? Porque sí y solo sí, la colaboración TB se va a poder dar a partir de que el linfocito B presente un péptido, componente de una proteína, que fue la que reconoció y endocitó, al linfocito T. Ahora vamos a hablar de estos linfocitos B, que son linfocitos T independientes, o sea que se van a activar sin la colaboración del linfocito T. Eso va a tener ciertas consecuencias que ya vamos a ver, pero que son muy importantes. Por ejemplo, los anticuerpos naturales, que así se llaman estos anticuerpos naturales, del caso específico que ustedes como técnicos de hemoterapia deben conocer, son los anticuerpos naturales del grupo ABO, ¿sí? Estos anticuerpos se forman naturalmente sin la exposición. No es que cuando nacemos tenemos anticuerpos anti-A, anti-B si somos cero, porque nos expusimos a sangre A o B. No, si somos cero, naturalmente vamos a sintetizar anticuerpos anti-A y anti-B. Bueno, ¿de dónde salen estos anticuerpos? De esta serie de linfocitos, los linfocitos T independientes. Como ven, tenemos dos nombres, los linfocitos B1 y los linfocitos de la zona marginal del vaso. Obviamente van a tener mayormente síntesis y producción de anticuerpos IgM, porque no se va a dar ese cambio de clase. No se sabe muy bien, pero pueden aparecer anticuerpos distintos de IgM, como ven en la filmina IgA o IgG, y van a ser sobre todo anticuerpos que van a actuar sobre la
cápsula de algunas bacterias, como ven ahí, Streptococcus pneumoniae, que es una bacteria que tiene cápsula, Haemophilus influenza serotipo B, que es una bacteria que también tiene cápsula, y Neisseria meningitidis, el agente causal de la meningitis, una bacteria muy agresiva, que también tiene cápsula. Esta cápsula son hidratos de carbono. Entonces, lo que están reconociendo estos linfocitos son hidratos de carbono. Obviamente, no van a poder colocar nada sobre el complejo mayor de histocompatibilidad, porque recuerden que solo se ubican péptidos. Ahora ustedes me pueden preguntar, ¿los linfocitos B2 que vimos hasta ahora no reconocen hidratos de carbono lípidos? Sí, lo hacen, pero no van a generar anticuerpos como los que estuvimos viendo hasta ahora, porque no van a poder tener la colaboración TB. Ahí está. Linfocitos B1, linfocitos B, zona marginal del vaso, son capaces de activarse sin la colaboración de los linfocitos TCD4. Se reconocen anticuerpos, en realidad no antígenos, T independientes, ¿sí? Como les decía, esto va a tener algunas consecuencias. Si no se da la hipermutación somática y tampoco se generan células de memoria, estos anticuerpos se van a expresar sin la exposición previa al organismo, al microorganismo, ¿sí? Van a ser los más frecuentes las inmunoglobulinas M, van a tener baja afinidad y polirreactivos, o sea que van a tener reactividad inespecífica, van a ser anticuerpos dirigidos contra... Esperen que se me encontró alguien ahora en la reunión. Van a sintetizar anticuerpos contra epítopes repetitivos, ¿sí? Esto también es lo de polirreactivos, y por ejemplo van a ser polisacáridos, lipopolisacáridos, ¿sí? Los ejemplos que ahí les brinda. Para ir terminando, las distintas clases de inmunoglobulina, fíjense por qué esta inmunoglobulina nunca puede salir de la circulación sanguínea, es pentamérica, es una molécula muy grande como tal y no se puede extravasar, mucho menos va a poder atravesar placenta, ¿sí? Por eso los anticuerpos del grupo ABO nunca podríamos decir que van a atravesar placenta, salvo que estén opsonizando glóbulos rojos del feto. ¿Sí? Eso es lo que va a dar, por ejemplo, la PCD positiva si son IgG. ¿Sí? Pero nunca vamos a poder encontrar una inmunoglobulina M de la mamá en el bebé, ¿sí? Porque no atraviesan placenta. Ahora, no se queden con el concepto que los anticuerpos, perdón, si fue medio confuso, los anticuerpos del grupo ABO nunca pueden dar una PCD positiva en un bebé. ¿Qué pasa? ¿Y por qué es esto? Porque las mamás que son seropositivo, generalmente, o la mayoría, perdón, van a tener anticuerpos del grupo ABO de clase IgG. ¿Sí? Se sabe que los anticuerpos ABO de mamá 0, de grupo 0, los anticuerpos anti-A y anti-B son IgG. Entonces, esos anticuerpos sí, obviamente como IgG pueden atravesar placenta, pero nunca una IgM va a poder atravesar la placenta. Ni siquiera se va a poder extravasar del vaso, ¿sí? Lo que permite que se forme esa estructura pentamérica, o sea, formada por 5 moléculas de IgM, va a ser esta molécula J, ¿sí? De unión, junction, que va a estar formando acá esta molécula pentamérica y esta molécula dimérica de la inmunoglobulina A. Recuerden, esta inmunoglobulina es el componente más importante de la inmunidad en mucosas de la vía aérea, en la mucosa intestinal, ¿sí? En circulación, a partir de que se sintetiza, es monomérica, pero cuando se extravasa y atraviesa los tejidos, por ejemplo, el epitelio de la mucosa respiratoria, ahí conforma el dímero y cuando la encontramos en las mucosas, en las secreciones, es un dímero, o sea, son 2 moléculas de IgA. Las funciones de los anticuerpos, ¿sí? Opsonizar, neutralizar, bueno, eso véanlo después un poquito si no se hace tan largo. Acá lo que les está mostrando, ¿dónde está el mouse? Acá, neutralización, ¿sí? Esto sí es un virus, está haciendo estos anticuerpos que no encuentren libre la contrapartida de lo que la podría encontrar como receptor en la célula para infectar esta célula, ¿sí? Por lo tanto, están neutralizando o un virus o la toxina. Y acá lo que está haciendo estos anticuerpos es opsonizar, ¿sí? Opsonizar, están marcando este microorganismo para ser fagocitado.
todo lo que vimos, tenemos esa primera respuesta o el primer encuentro con el antígeno que hace la síntesis y liberación de inmunoglobulina M. Y ante un segundo encuentro con ese mismo antígeno, después de toda la respuesta que vimos con la formación del centro germinal, el aumento de la afinidad y el desarrollo de memoria, vamos a tener una respuesta secundaria por IgG mucho más rápida, ¿sí? Mucho más afín y más efectiva. Fíjense cuánto más sube la curva en este caso, ¿sí? Que lo que sube esta IgM. Esta IgM acá en una respuesta secundaria se está sintetizando porque estos pueden ser linfocitos B que nunca habían encontrado ese antígeno, que ahora se activan y hacen una respuesta primaria, ¿sí? Estamos viendo la unión de una respuesta primaria con una secundaria, pero siempre una respuesta o la reexposición a ese antígeno va a permitir la síntesis de inmunoglobulina G. Respuesta secundaria más corta, mayor cantidad, predominantemente IgG, como vemos ahí en la parte de abajo de la filmina. Se va a desarrollar memoria y va a aumentar la afinidad por el antígeno. ¿Qué diferencia hay entre la IgG y la IgD? Vos decís por esta imagen que esta inmunoglobulina no la encontrás nunca en circulación. Esta está siempre conformando, o está como BCR, ¿sí? Está unida a la membrana del linfocito. Nunca se libera como proteína de excreción, ¿sí? Como anticuerpo soluble. ¿Está bien? Nada más forma la estructura de membrana, como BCR. Si bien estructuralmente son iguales, pero una es la que se encuentra en la membrana como BCR y la otra es la que se libera, se secreta como anticuerpo circulante. Y esa IgG nunca va a formar parte del BCR, o sea, no tenemos un BCR conformado por una IgG. Se podría decir que es la misma incluso, pero bueno, sobre la membrana se llama IgD y como circulante se llama IgG, ¿sí? Este cuadrito les compara las distintas vidas medias de cada una de las inmunoglobulinas, ¿sí? Fíjense, acá les resalto lo mismo, IgG, miren, a nivel sérico, 0,04. Esto puede ser porque la encontraron a partir de que se lisó un linfocito B y se liberó la circulación, la IgD, pero nunca se sintetiza y secreta como proteína excretable, ¿sí? Es siempre un BCR. Y lo más importante de esta filmina es ver que, pero se me va el mouse, casi todas las inmunoglobulinas tienen una vida media corta, ¿sí? Fíjense la IgE, la IgA, ¿sí? La IgM, que puede tener un poquito más, como componente un poquito más grande, pero la IgG, fíjense que tiene 21 días. ¿De qué depende esto? La vida media. ¿Qué significa hablar de la vida media? Cuando la concentración de la proteína en sangre, en este caso las inmunoglobulinas, baja a la mitad. Esa se dice que es la vida media de la proteína en circulación. En este caso estamos hablando de proteínas que son anticuerpos, ¿sí? Sepan, recuerden que los anticuerpos son proteínas. Cuando esas proteínas se degradan por distintas enzimas en circulación y la concentración llega a la mitad, ahí estamos hablando de que esa es la vida media, o sea, como activa, como funcional, la vida media de la proteína. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre las distintas inmunoglobulinas y la IgG, que tienen 21 días? Que esta inmunoglobulina, al tener un receptor que la permite sacar de circulación, hace que la podamos detectar en distintos momentos mayor al resto de la vida media de las inmunoglobulinas, ¿sí? Como molécula puede salir de la circulación sanguínea, nunca lo hace la IgM, ¿sí? Nunca lo hace, bueno, la IgD ni está en circulación, no lo hace la IgE, y se degradan fácilmente por distintas enzimas. En cambio, la IgG, como tiene la posibilidad de ser reconocida por un receptor de membrana de la célula e introducirla al interior de la célula y después largarla nuevamente, eso es lo que evita que esta proteína como tal, como inmunoglobulina, sea degradada. Y por eso puede aumentar la vida media, ¿sí? Pero son todas proteínas que tienen la misma conformación y demás, ¿sí? Depende la mayor cantidad de vida media que puede ser sacada de circulación a través de este receptor. Cuando veamos hipersensibilidad vamos a hablar de esto, así que ahora para no confundirlos no lo vamos a ver. No. ¿Ven? Acá está ese receptor que les decía, ¿sí? Se llama
receptor neonatal para el fragmento FC. Hace que, en este caso estamos hablando particularmente de la placenta como tejido, pero bueno, este receptor también puede pasar en otras partes, ¿sí? Entonces, lo saca de la circulación, ¿sí? En este caso de la circulación materna, y lo extravasa a la circulación fetal, ¿sí? Y por eso sabemos que la IgG puede pasar placenta. Por eso los anticuerpos antiproteína D del factor RH son los que pueden llegar a causar, si la madre sensibiliza, enfermedad hemolítica fetoperinatal, ¿sí? Porque pueden atravesar placenta y pueden lisar los glóbulos rojos D positivo. Nunca van a poder atravesar placenta las inmunoglobulina M. Y esto es lo que le mostraba para la inmunoglobulina A, ¿sí? Bueno, chicos, se hizo un poquito larga, pero la vimos toda completa esta clase. No sé si... también se hace el tipo de inmunoglobulina. ¿Hace qué tipo de inmunoglobulina? A ver, en caso, por ejemplo, coronavirus, ¿también se hace qué tipo... Se me fue la pregunta. ¿De inmunoglobulina tiene el paciente? No entiendo muy bien la pregunta, pero bueno, lo que se está detectando en los pacientes convalecientes que tuvieron, por ejemplo, los pacientes que van a donar plasma, lo que se detecta para saber si esas personas tienen anticuerpos en plasma, que puede ser terapéutico en un paciente que reciba ese plasma, es detectar primero a través de una técnica cualitativa, ya vamos a ver exploración del sistema inmune, técnicas cualitativas que nos dicen si hay detección o no de un anticuerpo u otro, y después se hace la titulación. También vamos a ver qué es titulación, que es la dilución seriada del plasma para saber hasta qué título se encuentran esos anticuerpos en circulación. Lo que se detecta es IgG. Los test rápidos, ¿sí? Lo que se conoce con el nombre de test rápido, lo que detectan en esas tiritas son IgM. Entonces ahí están, la detección de esa IgM hace pensar, si bien hay muchos falsos, estos test rápidos tienen muchos falsos positivos, ¿sí? Pero estos test rápidos lo que intentan hacer es, bueno, le damos IgM a esta persona, se podría decir que está teniendo una infección aguda por el coronavirus, porque esas tiritas reactivas lo que van a tener es algún antígeno específico del virus, y se le pone la muestrita del suero del paciente, de ese supuesto paciente, y si hay unión, si hay detección, quiere decir que tiene IgM, que está acusando una infección aguda. ¿Eso cómo se certifica? A partir del hisopado, ¿sí? El hisopado es una técnica que lo que hace es, a partir del hisopado, de hisopar la vía aérea superior, que es bastante molesto, es tratar de recoger con ese hisopado componentes del virus, componentes que puedan llegar a tener material genético del virus, ¿sí? Que después de un procesamiento se va a hacer una técnica de PCR, que es la que escuchan seguramente hablar en todos lados. Esa PCR es una reacción en cadena de la polimerasa, de la enzima que transcribe el material genético, y es específica. O sea, si detectamos, si hay detección, si hay positividad de la técnica, sí o sí hay virus, hay coronavirus. Si es negativa, no podemos decir que esa persona no tiene, incluso si tuvo un test rápido positivo para IgM, porque incluso ese hisopado puede estar mal hecho. Entonces, cuando hacemos el hisopado, no tenemos, no recogemos el virus, ¿sí? O es tan específica esa técnica que si el virus hizo alguna mutación, lo que nosotros estamos tratando de reconocer por la técnica no lo encontramos, ¿sí? Profesor, perdón, pero el PCR me puede dar también positivo a pesar de no tener la mutación del COVID. No, por eso. Eso es una técnica específica. Si te da positivo, es específico. No hay falsos positivos. Sí puede dar, las técnicas específicas, por eso te digo, ya vamos a ver exploración del sistema inmune. Las técnicas pueden ser específicas y sensibles. Y podemos tratar de lograr sensibilidad y especificidad. Siempre una va a ir en desmedro de la otra. Pero que una técnica sea sensible, que es la que generalmente se hace en los bancos de sangre, son pruebas que van a tener incluso muchos falsos positivos, ¿sí? Por eso cuando van los donantes y le damos muchas veces incluso resultados falsos positivos de infección por Chaga o infección por hepatitis y demás, son falsos reactivos, porque son muy sensibles. En los bancos de sangre estudiamos personas sanas, entonces tenemos que tratar de encontrar hasta que lo que no tiene esa persona, pero no es específica.
En cambio, las técnicas específicas, como por ejemplo es el NAT, el test del ácido nucleico, que es la detección del material genético, eso es recontra específico. Entonces, si es positivo, es porque tenemos el virus donde lo buscamos. En este caso, en la vía aérea superior, ¿sí? Donde se hace el hisopado. Pero si es negativo, no, porque hasta incluso puede depender de la técnica que sea negativo, o porque hizo una variación en el virus que no encontramos lo que nosotros queríamos buscar con la técnica, ¿sí? Ok, gracias. A lo que voy. Nunca vamos a detectar una influenza, que es otro virus respiratorio, con una técnica de PCR específica para el coronavirus. ¿Ahí me entendieron? Sí, se entiende. Hay una pregunta que dice, ¿los plasmocitos de vida media larga, cuál sería su función? Bueno, los plasmocitos de vida media larga, no se olviden que son plasmocitos que van a la médula ósea y que van a liberar constantemente anticuerpos, en este caso de clase IgG, porque son células que ya hicieron el switch de isotipo, el cambio de clase. Las primeras IgM de la respuesta frente a una infección aguda son esas IgM que surgen de los plasmocitos de vida media corta, ¿sí? Que estaban no en la médula ósea, sino en la médula del ganglio, ¿sí? Los plasmocitos de vida media larga, que les dije que ocupaban los nichos en la médula ósea, son los principales productores de inmunoglobulina distinta clase a las IgM, ¿sí? Se quedan ahí constantemente, según distintos componentes estromales que se liberan para mantener la sobrevida de estas células, van a producir y producir y producir IgG, ¿sí? Profe, hay un compañero que no le funciona el micrófono que pregunta por el parcial si va a ser el 3 de noviembre y si se va a ver por webcam, ¿cómo va a ser? Seguramente va a tener la misma modalidad que el final, va a ser obviamente un solo parcial. Vamos a tener, ahora a partir de que tenemos este Meet, va a ser ustedes van a ingresar a este cuestionario a partir de que yo les haga llegar el link con un Meet de por medio. O sea, primero van a dar el presente a través de este Meet, ¿sí? Como dice con el final, me muestran el DNI para confirmar la identidad. Cuando ya los tengo a todos listados, ahí envío o por el Classroom o por el mail de cada uno de ustedes el link para el acceso al Google Cuestionario. Perfecto, gracias. Bueno, chicos, repasen esta clase y repasen linfocitos T también, ¿sí? Profe, una última consulta. ¿Hoy a las 10 va a estar este cuestionario integrador o no, hoy no va a haber nada? No, hoy no va a haber nada porque no tengo tiempo de hacerlo, por eso. Pero ya si puedo mañana o si no el fin de semana. Estoy, la verdad que con los tiempos ocupados. No, está bien. No, pero para preguntar, para ver si me quedo esperando o no. No, hoy no se lo voy a poder subir. Para la semana que viene, ¿qué entraría? O sea, ¿qué tema? Vamos a ver hipersensibilidad, ¿sí? Que es un tema que puede venir de la mano de esto, ya que vimos reciente la activación del linfocito B y linfocito T. Hay mucho interjuego entre ambos, así que vamos a hablar de hipersensibilidad. Listo, muchas gracias, profe. Bueno, chicos, nos vemos. Buenísimo, profe, muchas gracias. Que tengan una Repasen linda esto, noche. chicos, que es bastante engorroso si lo ven después todos juntos para el parcial. Profe, ¿esta diapositiva la encontramos en el Classroom? Sí, ahora le subo el seminario solo y donde me mande el Meet, me mande la grabación, voy a tratar de buscar el link para subir la grabación. ¿Sí? Bueno, gracias. Buenísimo, Profesor, profe. perdón, una última cosa. ¿Podrá subir el seminario próximo? Así ya estamos... ¿El de hipersensibilidad? Sí, puede ser. Bien. Ahora ya subo este y subo el de hipersensibilidad también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Que tenga una linda noche. Gracias. Hasta luego, muchas gracias, profe. Buenas noches. Chao, profe, buenas noches. Chau.